Nadie recuerda su nombre, solo su lealtad, solo su muerte. Pero lo que ocurrió después, eso es lo que los dioses borraron. Él fue el primero en caer, el primero en dudar, el primero en saber, Krillin. No el amigo de Goku, no el esposo de Android 18, no el padre de Marón. Hablo del Krillin que sobrevivió más allá de la muerte. Cuando Cell lo mató, su alma no fue al otro mundo como las demás. Algo la retuvo, una grieta en el tejido entre vida y eternidad, abierta por la energía caótica del propio Cell, que no era solo un ser, sino un experimento fallido de los dioses para crear un recipiente capaz de contener la destrucción, sin volverse loco. Y Krillin, en su momento final, no sintió miedo. Sintió reconocimiento. Porque ya había estado allí. En una vida anterior, en una línea temporal que fue devorada por Zamasu antes de que naciera Goku, Krillin no era humano. Era un vigía. Un guardián creado por los Kaioshin menores para registrar las almas que no debían pasar al más allá. Su función era simple, observar, no intervenir. Pero un día, vio a un niño Saiyajin arder en el cielo, enviado a destruir un planeta inocente. Y en lugar de registrar su nombre, lo protegió. Ese niño era Goku. Por esa traición, los Kaioshin le arrancaron su forma original, y lo condenaron a renacer una y otra vez como humano frágil, destinado a morir cerca de Goku, como recordatorio de su pecado. Cada muerte, una punzada en su memoria antigua. Cada resurrección, un velo más grueso sobre la verdad. Pero tras la muerte por Cell, algo cambió. El cuerpo de Krillin fue enterrado. Su alma, atrapada. Y en ese limbo entre mundos, el cáliz de las sombras lo encontró. Un artefacto formado por los lamentos de todos los justos, que murieron sin ser vengados. El cáliz le ofreció un trato. Volver, pero no como Krillin. Como el testigo silencioso regresó en secreto, sin decirle a nadie. No tenía ki, no tenía cuerpo sólido, solo podía existir en los reflejos, en los espejos rotos, en el agua estancada de los cementerios. Y desde allí, observó. Vio a Goku reír con su familia, mientras los dioses jugaban con el destino del universo. Vio a Freezer renacer una y otra vez, como si el mal tuviera derecho a segundas oportunidades. Vio a los dioses de la destrucción dormir tranquilos, aunque miles murieran en los torneos que ellos autorizaban. Y entonces, comprendió. No era un error que siempre muriera, era su propósito. Cada vez que Krillin moría, su alma absorbía un fragmento del dolor colectivo del universo. Y tras la muerte por Cell, ya tenía suficiente para despertar. Una noche, mientras Android 18 dormía, Krillin apareció frente al espejo del dormitorio. No como fantasma, como juicio. Su rostro ya no era humano. Era una máscara hecha de miles de ojos llorando en silencio. Le dijo a su esposa: he visto lo que los dioses ocultan, y si Goku sigue ciego, será el próximo en caer, no por un enemigo, sino por su propia bondad. Luego desapareció. Pero desde entonces, en cada batalla en la que Goku lucha al límite, si miras bien, verás una sombra humana sin ki, sin aura, parada detrás de él. No ayuda. No interfiere, solo espera. Porque Krillin ya no pelea. Ahora registra, y cuando el universo cometa su último pecado, él será quien firme la sentencia final. No con un golpe, sino con un susurro en el oído de quien más confía en él, Goku. Si esta historia te dejó la piel erizada, ya no estás solo, porque ahora, Krillin también te observa. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu nombre aparezca en su lista.